Donald Trump hizo una serie de afirmaciones después de que Putin lo bailó, básicamente. Y al parecer lo bailó, según muchos informes, en los 20 minutos que estuvieron solos en la limusina, porque no llevaban intérprete. Pero Putin aprendió inglés. Entonces parece que estuvieron hablando en inglés. Y antes de llegar a las conversaciones oficiales, ya habían acordado cosas en la limusina de Donald Trump, The Beast, como se llama, la bestia. Pesa una barbaridad porque es a prueba de bombas, etc. Que esos 20 minutos en limusina, donde pasaron entre multitud de personas que insultaban a los dos, buena gente de Alaska, llegaron a acuerdos. Donald Trump ha firmado una serie de cosas, incluso el cambio de territorios por paz, que ha sido rechazado por Zelensky simplemente porque constitucionalmente como presidente no puede entregar territorio de su país. Ya no es si quiero o no quiero. Es que la Constitución no me permite cercenarle un trozo a mi país. Nadie había pensado en eso. ¿Por qué? Porque la reunión es entre Trump y Putin, no Zelensky. Trump decía que Putin estaba dispuesto a reunirse con Zelensky. Trump se reunió con Zelensky y Zelensky astutamente se fue acompañado de 4 mandatarios europeos para evitarse la humillación de hace 6 meses. Por supuesto, la humillación se evitó porque Donald Trump conoce sus límites. Creo que el que lo tiene más claro es Macron. Sabe que todo esto es una entelequia. Pero Lavrov, el ministro de Exteriores de Putin, desmintió absolutamente todo. Aquí tiene a Lavrov llegando a Alaska con una suéter que dice CCCP, que no ni son Cs ni son Ps. Son las siglas de Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en ruso, es en alfabeto cirílico. Fíjense que cuando salieron las primeras fotos que eran de ladito, yo tuve gente en mi Twitter asegurándome que no era cierto que Lavrov trajera el URSS en el suéter. No. Decía Rusia porque solo se veían las 2 Cs de en medio, y son las Cs de Rusia, que se escribe con 2 Cs en cirílico. Bueno, estuvieron defendiendo que Lavrov no se hubiera atrevido nunca a llevarlo de la URSS. Lo llevaba. Y en política y en diplomacia no hay nada fortuito. Si lo llevas es porque ¿cuál era una de las repúblicas soviéticas socialistas de la Unión? Ucrania, Georgia, Moldavia, y Letonia, y Lituania, y Estonia. Es un mensaje que a mí me parece clarísimo. Lavrov ha declarado con toda claridad en una entrevista larguísima. Ellos no quieren territorio. Si les dan territorio que ya tienen, no va a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada. Lavrov dice que lo que quiere Rusia, perdón por la tos, pero así es esto, es el control político de Ucrania. No les den el territorio, denles el gobierno. El que tenían con el presidente que traicionó a Ucrania y que fue echado en el Euromaidán acusado de nazi, por lógica, porque sacaba a Ucrania del ámbito de influencia y poder de Rusia. Entonces, Lavrov ha dicho que lo que quiere Rusia es el control político de Ucrania. Si tiene el control político, el control territorial es cuestión de días, prácticamente. Pero, al hablar de las garantías de seguridad, bueno, se habla, hoy sí vamos a tener garantías de seguridad. Estados Unidos, bueno, va a apoyar aéreo, pero no va a tener tropas en tierra. Y los europeos van a tener tropas en tierra. Lavrov dice que es que Rusia tiene que ser, como dice, uno de los que garantizan la seguridad de Ucrania, y así las garantías serán verdaderamente confiables. Si solo las de Europa y Estados Unidos no son confiables.
Putin no quiere la paz. Lo he dicho aquí, lo he dicho en Twitter, lo he dicho en todos lados donde me han preguntado. Lo he dicho después de oír a muchos expertos hablando del tema. A Putin no le interesa un alto al fuego. A Putin no le interesa la paz. A Putin le interesa el control de Ucrania como parte fundamental de un programa, de un proyecto imperialista, expansionista, que conoce todo el mundo, que no quiere cerrar los ojos. Que solo cerrando los ojos puedes decir que no hay un proyecto expansionista imperialista de Putin sobre sus vecinos. Y en ese caso, todo lo que se ha hablado, todo lo demás que se ha hablado, no es más que saliva. La única solución es que Putin sienta que no puede ganar esta guerra. Y la única forma de hacerlo es apoyando a Ucrania. Lo siento. Y a quien no le guste porque quiere ver a Ucrania sometida a Rusia, me hubiera gustado verlos diciendo lo mismo respecto de Vietnam y me gustaría verlos diciendo lo mismo de Gaza, que debería estar bajo el gobierno de Israel y que Vietnam debía haber quedado bajo el gobierno de los Estados Unidos. Por favor.